Good evening. My name is Kim Cameron. I am delighted to be in. I have an opportunity to speak to you just a few minutes, and I'm going to share my screen because it'll be a whole lot more interesting to look at my screen and my slides than it will to look at me. So here we go. Okay. Muy bien. So Entonces, I've been assigned the topic. Yo me han asignado el tema de liderazgo positivo y el efecto heliotrópico. La pregunta es, ¿qué es el efecto heliotrópico? Eso es de lo que quiero platicar esta noche, porque creo que es importante para todos nosotros en nuestros roles, en nuestras organizaciones, así como nuestros roles como seres humanos y especialmente en nuestras familias. Ahora, en primer lugar, quisiera agradecer al TecMilenio, a Rosalinda y a las demás personas por esta maravillosa invitación para ser parte de esta conferencia. Yo he sido un fan de TecMilenio durante muchos años. Del lado derecho tenemos una fotografía de una clase de maestría que yo enseño una vez al año. Del lado izquierdo tenemos a Rosalinda, que creo que era el arquitecto de esta conferencia. Y sucede que es una fotografía cuando ella tenía 8 meses de su embarazo con gemelos. Y creo que es una dama tan sorprendente que quería tomarle una fotografía. Otra razón por la cual soy un fan del TecMilenio es porque este está entre una de las historias más dramáticas de éxito de la educación superior en cuanto a crecimiento de registro. Antes de 2012 casi estaba en un solo dígito, pero esta ha sido una institución sorprendente en cuanto a su crecimiento, no solamente en números, sino también en finanzas. Si ustedes invirtieran en el mercado de valores, comparado con invertir en el TecMilenio, definitivamente hubieran ganado mucho más dinero en el TecMilenio que lo que hubieran ganado en la bolsa de valores. Una historia de éxito fenomenal. Pero lo que quiero hacer ahorita es hablar acerca del efecto heliotrópico y voy a presentar esto, además de este acetato. Entonces piensen en la parte superior, piensen en la mente como una línea continua de algo que es, digamos, si yo te llamo una persona que es una desviación, quiere decir una aberración de la norma, algo que está teniendo un comportamiento que no es esperado. Yo puedo pensar en una aberración negativa, pero también una aberración positiva. O sea, un comportamiento positivo, pero del lado exagerado del lado positivo. Cuando pensamos en esta desviación en una línea continua, una de ellas es que todas las organizaciones existen, por definición, para eliminar esa desviación. La razón por la cual la organizamos es para poder eliminar ese aspecto de desviación. Las organizaciones existen en este punto. Otra implicación importante es que sabemos mucho más acerca de un lado de esta línea continua que el otro. Por ejemplo, pensemos en la salud física. Del lado izquierdo, una desviación negativa le llamaríamos enfermedad física. Tengo diabetes, tengo enfermedad cardíaca. 90% de la investigación médica se basa en la brecha del lado izquierdo a la parte del medio. El coronavirus se enfoca en tratar de o no enfermarse o ayudar a las personas de estar enfermas a estar en un punto normal. Esto es básicamente lo que nos domina. Psicológicamente, el 95% de toda la investigación psicológica se basa en la parte izquierda. Entonces, la ciencia realmente está dominada en el lado izquierdo. Psicológicamente, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los pensamientos esquizofrénicos están del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos esa desviación positiva para la administración, digamos,
la grasa, digamos, la grasa corporal en una mujer, digamos que tienen que hacer muchas lagartijas, o en psicología viene siendo el estado de vitalidad o de flujo en particular. Pero lo que quiero sugerir con esto es que las organizaciones son muy, muy similares en las clases de la escuela de negocios o de leyes o de medicina, las clases de ingeniería. El tipo de tareas que a menudo se dan es que los alumnos se les da un estudio de caso. La tarea normal es cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que se dan para dar alguna recomendación y defenderse a sí mismos. Esto es, estamos teniendo problemas de este lado, no estamos haciendo suficiente dinero, los clientes no están satisfechos, estamos retrasados comparados contra la competencia. Y una vez que seamos rentables, una vez que seamos eficaces, que satisfacemos a los clientes, ahí es en donde nos detenemos. Es esta brecha la que domina el estudio de las organizaciones. Del lado derecho, sin embargo, existe una desviación positiva en el comportamiento de algunas organizaciones. Yo me llamo el lado derecho como una condición virtuosa. Ahora, en griego y en latín, la virtuosidad significa lo mejor de la condición humana. Las aspiraciones más altas que tenemos para nosotros mismos es un estado virtuoso. Cuando están en su mejor situación, es una situación virtuosa. Si el mundo fuera virtuoso, no habría pobreza, no habría guerra, todo el mundo estaría bien educado. Es lo mejor que podemos imaginar. Ahora, del lado izquierdo, cuando nos referimos a esto como resolución de problemas, es una brecha de déficit y del lado derecho es una desviación de la abundancia. ¿Cómo podemos desplazarnos de que todo esté funcionando bien a espectacular o extraordinario o incluso con un desempeño virtuoso? Lo que yo quisiera hacer es compartir con ustedes lo que sabemos acerca de cómo pasar al lado derecho, o sea, lo mejor de la condición humana, la aspiración más alta que tenemos para nosotros mismos. Las buenas noticias son que si se enfocan en esa brecha de la abundancia, disparamos algo que es el efecto heliotrópico. Y ahí tengo una fotografía de una célula. Esto sucede a nivel celular en el cuerpo. ¿Qué en el mundo es ese efecto heliotrópico? Puede ser ilustrado, por ejemplo, poniendo una planta en una ventana. Con el tiempo esa planta se va a inclinar hacia la luz, como ejemplo del efecto heliotrópico. La definición de ese efecto es: todo sistema vivo, todo ser vivo tiene la tendencia hacia la luz, a alejarse de la oscuridad, o a una energía positiva, a alejarse de la energía negativa. La naturaleza del sol es la fuerza que da vida, es la energía. Entonces, el efecto heliotrópico definido es: cada sistema vivo, todo lo que está vivo tiene la tendencia hacia la luz o hacia la energía positiva o energía que dé la vida, y se aleja de aquello que la pone en peligro o que le elimina la vida. Entonces el efecto heliotrópico dice que los seres humanos pueden florecer a la luz de la energía positiva y sucede a nivel celular en su cuerpo. Obviamente, solamente son un porcentaje muy pequeño de esta investigación que se ha hecho, que ayuda a soportar, sustanciar el hecho de que existe el efecto heliotrópico. Y si tenemos suficiente tiempo, voy a poder hablarles acerca de la pregunta de ¿y entonces qué? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero aquí la evidencia primero. En el primer punto, voy a solamente hablar de algunos estudios. En psicología existe un fenómeno bien conocido que se llama el efecto Pigmalión, que puede ser ilustrado en la siguiente forma. Entonces, en la fotografía de la parte superior, vamos a suponer que yo soy un investigador y tengo 3 maestros de escuela que son ingenuos con el experimento. No conocen el experimento, pero lo es. Yo le digo al maestro número 1, en tu salón de clase tú tienes un grupo de alumnos que son increíblemente brillantes. Son realmente alumnos sumamente brillantes. Y
se va a requerir un muy buen maestro para poder hacer que estos alumnos puedan florecer en clase. ¿Lo puedes hacer? Sí. Maestro número 2. Tienes un grupo de alumnos en tu grupo. Algunos de ellos son muy brillantes, algunos de ellos están batallando y vienen con antecedentes muy diversos. Y va a requerirse un gran maestro para poder manejar esa diversidad a nivel de capacidad. ¿Lo puedes hacer? Sí, por supuesto. Maestro número 3. Le digo a ella, en tu salón de clase tienes un grupo de alumnos que vienen con antecedentes difíciles, que no les ha ido bien, que han fracasado mucho. Va a requerirse un gran maestro para poder hacer que florezcan. ¿Lo puedes hacer? Sí. Ahora, los alumnos son iguales. La única diferencia es lo que yo he dicho para que crean los maestros. Después a los maestros les pido que den clase un año la misma materia. Al final del año, a todos los alumnos les doy una prueba estandarizada y encuentro estadísticamente unas diferencias significativas en sus calificaciones. Los del primer grupo van a tener un resultado mucho más alto que el promedio. Los del grupo número 2 van a tener un comportamiento promedio, pero los del tercer grupo van a tener un bajo promedio. O sea, es lo que se llama el efecto Pigmalión. Las personas responden en base a las expectativas que nosotros establecemos. Cuando son expectativas positivas, tienden a ser mejores. Esto se confirma con el segundo, que yo le llamo emociones positivas. Este estudio se hace y se ha hecho en la réplica en múltiples ocasiones. Un médico, digamos, pone líquido en en la nariz. La persona tiene un virus frío que se llama rinovirus. Las personas aspiran el virus, algunas personas se enferman, algunos sucumben al virus y algunos no. Y la pregunta es, ¿cómo es que podemos predecir quién se va a enfermar o no? Sucede que las personas que están en una condición virtuosa positiva, que son compasivos, generosos, se enferman con mucho menor frecuencia que aquellas personas normales, especialmente personas que se molestan, que son, digamos, más de la mitad de veces. O sea, el cuerpo físico va a responder a estar en un estado positivo. El estudio clásico que ilustra esto es lo que se llama el no estudio. Es el estudio de 678 monjas católicas que vivían en un convento. Este es un estudio muy conocido, muchos de ustedes lo conocen. Ellos encontraron que los diarios de 680 de estas mujeres, cuando entraron al convento 60 años antes. Ahora, estas mujeres, lo que es interesante acerca de este estudio es que originalmente fue diseñado como un estudio para Alzheimer. Ellas tenían entre 75 y 104 años y algunas de ellas tenían enfermedad de Alzheimer, pero tenían la misma dieta, mismo régimen, mismo ambiente. Se podía controlar muchos factores. Ahora, encontraron esos diarios de estas mujeres, de estas monjas. Algunos de ellos estaban escribiendo cosas como esta en el diario. Esta es la culminación de mi vida, estoy tan contenta de estar en esta orden, es una bendición. Algunas decían, este ha sido un reto, va a ser un sacrificio, va a ser difícil, pero estoy comprometida, voy a seguir adelante. Son distintas, algunas monjas estaban escribiendo cosas positivas, optimistas, que algunas estaban escribiendo retos difíciles y negativos. Después se contó el número de monjas vivas en cada uno de los grupos 60 años después. Ahora, estos números son precisos, pero ilustran la diferencia. De las 90 monjas del primer grupo, 70 estaban vivas. De las 90 del segundo grupo, 30 estaban vivas. Y en cada década había una diferencia muy significativa en la longevidad o morbilidad, además de las enfermedades crónicas entre estos dos grupos. En promedio, las personas en el primer grupo, el grupo optimista, vivían un promedio de 9 años más. Ahora, las imágenes positivas. Vamos a decir que yo estoy interesado en que todos ustedes sean mejores personas que juegan mejor boliche. Y yo estoy tan interesado en esto que les voy a dar a ustedes un incentivo muy importante si pueden ustedes mejorar sus calificaciones en el boliche en 10 chuzas. Les voy a dar $100 si pueden ustedes mejorar su calificación en 10 chuzas. Tenemos que tener una línea base, entonces todos vamos a ir como grupo, vamos a ir al boliche y vamos a jugar 3 juegos. Y yo voy a irlos filmando conforme tiran. Para la mitad de ustedes les voy a mostrar solamente cuando están haciendo las chuzas.
La otra mitad solamente voy a mostrar cuando están tirando la bola, solamente cuando no están teniendo chuzas. Entonces traten de mejorar y trabajen en su enfoque y vamos a seguir. Un mes después, vamos a ir otra vez al boliche y vamos a jugar boliche de nuevo, otros 3 juegos. Algunos de ustedes van a llevarse el dinero, algunos de ustedes no se lo van a llevar. Y sorprendentemente, las personas que están viéndose a sí mismos haciendo las chuzas van a ser significativamente mejores en el boliche que aquellos que están viéndose cometiendo errores. Mejoran incluso aún sin practicar. Ahora, son las imágenes y la forma como funciona el cerebro para poder hacer una mímica del enfoque positivo va a ocasionar que el comportamiento cambie. Ahora, las prácticas positivas que están en la parte inferior. Este estudio se ha hecho una réplica en muchas diferentes situaciones, con muchos diferentes tipos de personas, pero vamos a suponer por un momento que tenemos un grupo de alumnos. Si fueran mis alumnos, por ejemplo, en la universidad, yo les diría, muy bien, alumnos, ustedes en mi clase tienen que tener un diario, van a tener que escribir ese diario todos los días. Pero la mitad del grupo le voy a asignar que escriba en el diario 3 cosas por las cuales están agradecidos o las 3 mejores cosas que le sucedieron en el día. Y la mitad de los alumnos sencillamente les voy a decir, bueno, escribe 3 interacciones, 3 problemas que enfrentaste o 3 eventos. Al final del semestre, a todos les voy a dar diferentes tipos de exámenes. A unos les voy a dar una prueba de influenza y 8 días después voy a probar el número de anticuerpos que hay en el sistema. Aquellos que tienen un diario de gratitud van a ser más saludables y van a tener más anticuerpos, y aquellos que no están teniendo ese tipo de diario, no. Les voy a dar una prueba de agudeza mental. O sea, van a tener que memorizar información, tienen que recordar información, tienen que tener algunos roles de toma de decisiones para roles complejos. Más agudeza mental en el grupo del diario positivo que el otro. Las calificaciones son más altas. Entonces les voy a mostrar más datos en un minuto. La creatividad, les doy una prueba de creatividad. ¿Cuántas cosas puedes pensar para utilizar una bola de ping-pong o un ladrillo o una hoja de papel? Sucede que el grupo que tiene el diario de gratitud va a tener mucho más ideas y una variedad mayor de ideas que el otro grupo. Y los telómeros van a tener, digamos, como si fuera la parte final de una de las agujetas de su zapato. Con los años se comienza a encoger. Y las personas que están siendo positivas no solamente no se encoge, sino hace que los telómeros crezcan, se vuelven mucho más eficientes en su cuerpo, en su sistema de memoria. Estos son solamente algunas muestras, ejemplos de por qué su cuerpo, su cerebro, su fisiología responde a la energía positiva, a las circunstancias o situaciones positivas. Y aquí más evidencia que les muestra por qué funciona. Tengo un amigo que estudia los ritmos cardíacos, entonces he aquí una gráfica que simplemente muestra el ritmo cardíaco cuando están con frustración, molestos, en condiciones deprimidas en la parte superior, y en la parte inferior es cuando están en una condición de gratitud, o es exactamente lo mismo cuando están en un estado de compasión, cuando están con un estado de generosidad, de amabilidad. Es la virtuosidad, va a crear un latido rítmico del corazón. O sea, la oscilación es predecible y es rítmica. Ahora saben por qué después de 60 años algunas monjas están vivas y algunas de ellas han muerto. No tienen, esto no lo controlan, no pueden decir el corazón cómo tiene que caminar. Tiene un cierto ritmo cuando tienen una condición positiva. Hay muchas formas de hacer este estudio, contemplación, etcétera. Pero este estudio se hace en que las personas sencillamente se les pide que se pongan a sí mismos en un estado positivo, que consideren el futuro en forma positiva o consideren una condición de elevación, de inspiración, versus una condición negativa o neutral. Después se hace un scan del cerebro, este viene siendo un PET scan. Más áreas del cerebro se activan en ese estado positivo y de esas que son activas se activan a un mayor nivel.
digamos, están en ese estado virtuoso. Esto no lo pueden controlar, no lo pueden elegir, sencillamente es heliotrópico. Básicamente es una de las razones por las cuales los estudios anteriores ocurre lo que sucede. Este es un estudio de algo que se llama coherencia. En su cuerpo tienen ustedes ritmos del corazón, ritmos mentales, musculares. Cuando están viendo una línea totalmente clara, es coherencia. Podemos medir la coherencia a 0.1 Hz. Esa es la coherencia ideal fisiológica para el cuerpo. Es la oscilación. Mientras que lo que sucede es que en la parte superior, viene siendo la medición cuando están desconcertados, molestos, en condiciones deprimidas. La parte de intermedio es cuando están dormidos. La parte inferior es cuando están, en este caso, en un estado de aprecio, de gratitud o en una condición virtuosa. Lo que pueden ustedes notar es que están perfectos, no pueden mejorar más que cuando están en un estado virtuoso. Fisiológicamente, ese es su mejor estado. Otro estudio, y lo hace un colega que estudia el tono vagal o el nervio vago. En el cuerpo tenemos el nervio vago desde el tallo cerebral hacia abajo, controla los órganos. Entonces ella sencillamente lo que está midiendo es el tono vagal. Después de tener una persona con un estado virtual positivo. O sea, estas personas entran en este estado virtual positivo y el tono vagal, o sea, la salud, la salud del sistema nervioso se incrementa sustancialmente. Eso significa que el corazón está mejor, los órganos internos, el sistema nervioso está más a tono, todo como resultado de este estado virtuoso positivo. Y este bienestar está siendo afectado también. Otro estudio, este estudio se hace con personas que tienen enfermedades cardíacas. La mitad de estas personas se pidió que tuvieran un diario de gratitud durante 8 semanas, la otra mitad no tuvieron un diario. Al final de las 8 semanas, simplemente midieron su química. Yo esto no lo sabía, pero ustedes pueden incluso determinar la salud cardíaca en base a la química sanguínea. Después de esas 8 semanas, aquellos que tienen el diario no solamente tienen su corazón ha sanado, que aquellos que no están manteniendo un diario. O sea, esta actividad de virtuosidad positiva y la gratitud es un ejemplo de esto, pero no el único ejemplo. Predice la actividad fisiológica del cerebro. Es heliotrópica. No se controla ninguno de estos resultados conscientemente. Van a ocurrir por el efecto heliotrópico. Ahora, hay muchos otros estudios. La memoria, el enfoque, todo ese tipo de cosas. Y no podemos dejar de mencionar algunos resultados fisiológicos que tienen que ver con la presión sanguínea, reducción de dolor, diabetes, asma. Todo esto tiene un impacto en todo tipo de partes distintas del organismo. Ahora, solamente un par de estudios más. Este estudio se hace utilizando a niños que tienen entre 3 y 8 meses de edad. El del lado izquierdo tiene 3 meses, el lado derecho tiene 8 meses de edad. El estudio se hace de la siguiente forma. Sencillamente se pone a un niño en el regazo de la persona que lo cuida y este niño ve unos títeres durante 20-30 segundos. El títere trata de caminar por el escenario, trata de abrir una caja, subir una montaña, y después tenemos otros 2 títeres que se ponen en la mano. Uno de ellos trata de ayudar, estimular, apoyar, y el otro títere trata de obstaculizar, bloquea la caja, no puede abrir la caja, no deja subir la montaña. Entonces, después de ver esto durante 20 o 30 segundos, entonces esos 2 títeres se le ponen enfrente al niño y el niño puede seleccionar el títere que él o ella es con el que quiera jugar. Ahora, a los 3 meses de edad, son demasiado jóvenes para siquiera tomar las cosas. Entonces, miren el movimiento de los ojos, en cuál se enfoca la vista del niño y cuál desea. El niño de 8 meses puede seleccionar, puede tomar uno. Más del 90% de las ocasiones, los niños seleccionan el títere que trata de ayudar
más que el que trata de lastimar u obstaculizar. Y la conclusión del estudio es que desde el momento en que tienen 3 meses de edad, mucho antes, están socializando a lo que es el comportamiento social. Mucho antes saben cómo interactuar con las personas. A los 3 meses los niños están inclinados a la virtuosidad y alejados de lo opuesto. Esto es el heliotropismo, inclinándose hacia la luz, hacia la virtuosidad y alejándose del opuesto, antes de siquiera saber cómo interactuar. Y esto es confirmado por otro estudio. Este estudio se hace con bebés de 19 meses de edad. Esto yo no lo sabía, pero aparentemente los 19 meses, dicen los psicólogos y los psiquiatras, es la edad en que los niños están más, que pueden hacer más berrinches cuando no se les da lo que quieren. O sea, tienden a volverse locos alrededor de los 19 meses, más que antes y después. Yo no sabía esto, pero ese es el caso. Ahora, en este estudio en particular podemos ver fotografías del lado izquierdo, en que este estudio en particular, un adulto pone un dulce en una charola que es accesible para el niño, pero no para el adulto. Y hay 2 condiciones distintas. Uno es, el adulto trata de alcanzar esa charola o ese dulce y no lo puede tomar, y el otro, al adulto no le interesa en absoluto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el niño con ese dulce? Hay 2 condiciones para el niño. Uno es un niño normal que ya comió y se le pone en este experimento. El otro es el niño no ha comido. Entonces, en lugar de ser a las 12, esto lo hacemos a las 2 de la tarde, y el niño no tomó su comida, entonces él o ella está muy hambriento. ¿Qué sucede? Más de la mitad de las ocasiones el niño le da ese dulce al adulto que lo está buscando, que lo está tratando de tomar, aun cuando el niño tiene hambre. O sea, el niño va a ser generoso, altruista, aun cuando él o ella tiene hambre. Cuando sabe que el adulto desea ese dulce, solamente en 4% de los casos el niño le da el dulce al adulto cuando no está buscando el adulto. La conclusión del alumno es que hay inclinaciones hacia la virtuosidad, comienzan desde una edad muy temprana en la vida. Los niños, los seres humanos, por naturaleza inherente, son virtuosos, tienden hacia aquello que es virtuosidad. Que, dicho sea de paso, la virtuosidad produce energía positiva y un sentimiento de luz y de vida. Otros estudios. Este estudio lo realiza un colega y un amigo que está viviendo en Bután. Si vamos a la Asociación de Educación en Bután, preguntó si se podía llevar a los alumnos a un efecto positivo. Les estoy dando una encuesta, un resumen muy rápido de estos estudios. Entonces dijeron, bueno, no tiene que sencillamente vamos a deshacernos de la química o de la historia, solamente vamos a exponerlos a prácticas positivas. Entonces en Bután tienen 11 preparatorios que dijeron que sí, 9 preparatorios que dijeron que no. Entonces tenemos una muy buena condición experimental. Podemos controlar, tenemos un grupo de control y un grupo de experimento. Después de un año, él midió el bienestar de los alumnos con una mejora significativa en el bienestar de los alumnos. Y se aseguró que no fuera solamente un pico, sino que un año después todavía hay diferencias significativas en el bienestar de los alumnos. O sea, me gusta la escuela, me estoy llevando bien con mis amigos, mi vida es razonablemente feliz. Después, la sorpresa interesante es que midió las calificaciones de las pruebas estandarizadas. En Estados Unidos eso sería el ACT, pero las evaluaciones de las pruebas estándar. Y tuvieron un incremento significativo en su desempeño académico el primer año y el año siguiente. Ahora, después fue a México y sucede que 35 preparatorias en condición de experimentación y controlada, de nuevo, después de un año tuvieron un gran desempeño, así como el desempeño académico. Y estos solamente están siendo expuestos a principios positivos.
la virtuosidad, entre otras cosas. Después fue a Perú. Ahora tenemos 347 preparatorias, casi 700,000 alumnos. Bingo, mismo resultado. Bienestar del alumno, desempeño académico. Esto es, los alumnos simplemente cuando se les expone o tienen oportunidad de practicar al estar involucrados en prácticas virtuosas positivas. Otro estudio más. El estudio se hizo hace un par de años, en donde estábamos algunos de nosotros, en el cual pedimos a los miembros docentes que en sus grupos, que enfocaran sus clases utilizando liderazgo positivo, prácticas positivas, virtuosidad en el salón de clase. 14 docentes dijeron que sí, y provenían de 14 diferentes disciplinas: ingeniería, arte, matemáticas, contabilidad, salud pública, etc. Una variedad, no era solamente de ciencias sociales, definitivamente. Lo que hicimos fue que hicimos una capacitación de un día y cuáles eran las opciones y cómo podrían seguir el proceso, y sencillamente los dejamos que ellos hicieran lo suyo. Y lo que hicimos fue medir la diferencia con el año anterior, mismo docente enseñando la misma clase con este nuevo enfoque en donde practicaba la virtuosidad y estaban siendo expuestas a los alumnos. Medimos, por ejemplo, a los alumnos, la satisfacción de los alumnos. Estos son tres clases universitarias en la India. Sucede que la satisfacción de los alumnos con el curso era casi un punto completo más alta. 6 clases distintas en la universidad en la India, y esto es sencillamente una medición de la calificación de los alumnos y en cuanto a su desempeño. Si tenemos un 8% de mejora en cuanto a la calificación o en las calificaciones o en el desempeño de los alumnos, 6 diferentes clases en las universidades en la India, con una mejora de 10% en la asistencia de los alumnos. Sencillamente los alumnos llegaban más a esas clases. Y en una universidad española, 4 clases, que simplemente era una medición del desempeño escolar, y tenemos medio punto de mejora en las calificaciones como resultado de la exposición a clases positivas comparadas con el año anterior. Mismo instructor, mismo docente, solamente el año anterior. El punto de esto es, hay una evidencia real que esto realmente hace la diferencia en la vida de los alumnos y, por supuesto, en el resto de nosotros. Sí, hay aquellos que dicen, de hecho, esto no es algo inusual para mí, el encontrar algunos ejecutivos, acabo de encontrar algunos hace no mucho tiempo, la mayor parte de ellos en la área de tecnología, que dicen cosas como esto: mira, Cameron, yo no tengo tiempo para cosas así suavecitas, de mucha felicidad. O, ¿sabes qué? Yo tengo resultados que tengo que producir. O sea, yo tengo personas que no están teniendo un buen desempeño. Necesito ser duro con ellos. De otra forma, sencillamente no van a rendir. Y esto para mí es demasiado suavecito, no es relevante. O estas cosas son sencillamente una deflexión de los resultados de los cuales yo soy responsable. Ahora, y yo soy responsable de los resultados y no veo nada relevante. O esto realmente es irrelevante en momentos de la pandemia, cuando las cosas están realmente caóticas. O sea, esto es un poquito demasiado suavecito para mí. O cuando estamos en tensión, cuando estamos de duelo. Y ciertamente cuando hay una incertidumbre prevalente, la felicidad no es una receta relevante. Esto parece como un consejo, como un manual de autoayuda basado en alguna historia basada en felicidad, o alguien que dijo, bueno, yo tuve mucho éxito, sigue mi fórmula, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Cameron, y sencillamente aquí no funciona. O sencillamente es algo que me aleja de lo que tengo que hacer. Mi investigación en los últimos 20 años es hacer la pregunta: las prácticas de virtuosidad y el liderazgo positivo, con estos principios que acabo solamente de tocar la punta, ¿tiene algún impacto
en lo que las personas son responsables en las organizaciones, la ironía es que no necesita tener un impacto. O sea, si yo soy amable y bueno solamente para obtener lo que quiero, entonces deja de ser bondad porque se vuelve manipulación. Si yo soy generoso solamente para poder tener una recompensa, ya no es generosidad por definición. Entonces no necesito una recompensa. Pero la pregunta es, ¿existe algo? Esa ha sido mi pregunta. Y este es el último, el penúltimo. Pero quisiera resumir 20 años de investigación con todo tipo de organizaciones, todo tipo de condiciones, etcétera, que la parte superior del acetato. La parte inferior del acetato es la conclusión. Si ustedes implementaran una cultura de abundancia, o sea, enfocarse en la virtuosidad y en esas prácticas, implementar las prácticas organizacionales como las que acabamos de mencionar, existe una evidencia inequívoca de que las organizaciones van a desempeñarse mucho mejor que el promedio, en algunos casos 4 o 5 veces como promedio mejor. Por ejemplo, la rentabilidad aumenta sustancialmente. Hay muchos ejemplos de rentabilidad que realmente se va mucho más arriba por la implementación de estas prácticas. La productividad se incrementa, la calidad se incrementa, menos errores, menos desperdicio, más eficiencia. La innovación se incrementa, nuevo desarrollo de productos, nuevas ideas, etcétera. La satisfacción de los clientes se incrementa, retención, lealtad de los empleados y retención de los empleados, satisfacción de los empleados, y todas ellas se incrementan. O sea, son responsables de esos resultados y inequívocamente estas prácticas, la virtuosidad, lo que llamamos nosotros como una cultura de abundancia, da como resultado, produce ese tipo de resultados. Entonces, ese es el final de mi presentación. No tanta información como hay disponible, pero espero que lo que hicimos fue explicarles que el efecto heliotrópico es inherente, es parte de la condición humana, y la virtuosidad, las prácticas positivas, ocasionan que nosotros tengamos un mejor beneficio. Mi correo está en la parte inferior de este acetato y son bienvenidos a contactarme el momento que ustedes lo deseen. Muchísimas gracias.